En Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, vamos a ver en el día de hoy el mensaje denominado sin excusa. Es dentro de aquel mensaje general que hemos llamado la mesa del banquete de las consecuencias. Como introducción, déjeme contarle que más de 200 años atrás, los líderes americanos elaboraron una declaración llamada la Declaración de la Independencia. Este documento incluye palabras que llegan a ser más y más profundas para mí, mientras veo a toda esta sociedad americana decaer más y más. Aquellas palabras profundas son: sostenemos que estas verdades son manifiestas en sí mismas. Estas palabras están diciendo: creemos que ciertas cosas son absolutas. Esas son las verdades. Y no solo eso, pero cierta verdad es reconocible por cualquiera. De este modo decimos: sostenemos que estas verdades son manifiestas. En otras palabras, esto nos está diciendo que usted no necesita ninguna razón aparte o prueba que estas verdades existen, porque todos las conocen intuitivamente. Entonces, ¿qué fue lo que nuestros antepasados consideraron absolutamente obvio para toda la humanidad? Ellos no consideraron estas verdades obvias solo para los norteamericanos, porque la verdad es verdad en cualquier cultura, en cualquier tiempo, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. 2 más 2 son 4 en Estados Unidos. No son 5 en la India y 6 en Inglaterra. La tierra no es redonda para los franceses y plana para los españoles. La verdad es verdad en todo lugar. ¿Entiende esto? Ahora, la verdad acerca de la forma de la tierra tiene que ser determinante. Y usted tuvo que aprender cómo sumar 2 números. Por consiguiente, estas verdades son absolutas, pero no son evidentes en sí mismas. Entonces, ¿qué verdades conoce sin tener que haber ido alguna vez a la escuela para aprenderlas? Tendríamos que preguntarnos. Se nos ha dicho, tal como la frase continúa: sostenemos que estas verdades son manifiestas, que todos los hombres son creados iguales. En una oración usted tiene la creencia en la verdad absoluta, en la dignidad de la humanidad y la creencia en el Creador. De hecho, la siguiente frase dice que estos son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables. Todos hoy usan la palabra derechos. Sí, queremos exponer nuestra palabra, esa palabra, mientras pasan por alto las palabras: estos son dotados por su Creador. A propósito, esa es la razón por la que usted no puede enseñar historia en los Estados Unidos y exponer las virtudes de nuestra herencia y al mismo tiempo enseñar la evolución. Esto no se puede hacer. No se puede hacer que los niños digan: todos los hombres tienen igual dignidad porque son creados, y a la misma vez decir que los humanos no son nada más que animales que simplemente evolucionaron. Algún chico de 5º grado va a decir, y dándose cuenta: un momento, ¿qué es esto que están diciendo? Déjeme ampliar un poquito este pensamiento. Cuando usted tiene un creador manifiesto, un valor manifiesto para la vida humana y verdades absolutas manifiestas, cuando usted tiene un creador manifiesto, un valor manifiesto para la vida humana y verdades absolutas manifiestas, entonces tiene moralidad manifiesta también. Eso se hace evidente en cómo trata a los seres humanos, cómo vive. En 1978 el presidente John Adams escribió esto: no tenemos un gobierno armado con poder capaz de contender con las desenfrenadas pasiones humanas por medio de la moral y la religión. La avaricia, la ambición, la venganza romperán las cuerdas más fuertes de nuestra Constitución como una ballena atraviesa la red. Nuestra Constitución fue hecha solamente para gente moral y religiosa. Hasta ahí lo que John Adams escribió. Compare sus palabras con el pensamiento de nuestros días en que no se puede legislar la moral. En otras palabras, lo que es correcto para usted es correcto para usted. No hay tal cosa como verdad manifiesta o moral.
Los fundadores de nuestra nación, sin embargo, creyeron que la moral no era algo solamente que el país debería legislar, sino que cada individuo debería mantener acorde a la verdad absoluta de las Escrituras. Esto era así en aquel tiempo. Santiago Madison, el arquitecto de la Constitución de los Estados Unidos, escribió esto, escuche: hemos apostado todo el futuro de la sociedad de los Estados Unidos sobre la capacidad de todos y cada uno de nosotros de gobernarnos a nosotros mismos, controlarnos a nosotros mismos, sostenernos a nosotros mismos de acuerdo a los 10 mandamientos de Dios. ¿Escuchó bien? ¿Puede imaginarse ahora un político diciendo estas palabras en la cultura de nuestros días? Si lo dijeran, lo que necesitamos hacer es regresar a la obediencia de los 10 mandamientos de Dios. Habría una palabra para describir a este político. ¿Sabe cuál? Un político desempleado. Estos primeros líderes, sin embargo, eligieron: sostenemos que estas verdades son manifiestas, que hay un creador y hay dentro de su creación dignidad, la cual demanda integridad. Sin embargo, no fueron ellos los primeros en tener estas ideas. Muchos miles de años antes, un hombre llamado Pablo dijo prácticamente la misma cosa. Ahora, imaginemos que estamos en un juicio y vamos a ver la evidencia. Vamos a ver evidencias de la existencia de Dios. Cuando usted va a la carta de Pablo a los Romanos, usted descubre que sus argumentos lógicos incluyen esta idea de verdad evidente. Mire el capítulo 1, versículos 18 al 20, donde leemos la palabra de Dios y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La primer evidencia es la verdad que está dentro del hombre, la verdad de la conciencia. Le llamamos a esto la verdad interna. Hay una primera evidencia, que es la verdad interna, la verdad de la conciencia del hombre. Descubrimos una ilustración de este sentido intuitivo de correcto e incorrecto en el libro de los Hechos. Pablo había naufragado, ¿se acuerda? Él, junto a las otras víctimas, arribaron a la isla de Malta. En el capítulo 28, versos 1 al 4, leemos esto, escuche bien. Estando ya a salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Hasta ahí la porción de la palabra. Aquí hay inconversos supersticiosos, gente que no conoce a Dios, sin ningún registro de la Escritura o el Evangelio para revelarles a su creencia intuitiva que el asesinato es malo y debería ser castigado. Pensaron que Pablo había asesinado y que la justicia estaba tras él. Había escapado del mar, pero la justicia igualmente lo atrapó en forma de una serpiente venenosa. Así que pensaron: este hombre va a recibir lo que se merece. Le pregunto, ¿de dónde sacaron este sentido de justicia, ese sentido de bueno y malo? ¿Sabe qué? Es una verdad manifiesta. Ahora continúe con los versículos 5 y 6. Dice así la Biblia: pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¡Ja! ¡Pobre Pablo!
Primero es un asesino condenado y luego es un Dios. Ellos no saben si ponerle las esposas o extender una alfombra roja para él. Lo que encuentro interesante para nuestro estudio es que estas personas conocían lo bueno y lo malo. De hecho, ellos sabían que los malhechores deberían ser castigados. Ellos y cada persona en el planeta Tierra han sabido siempre que mentir está mal y que asesinar está mal y que estafar está mal. Usted puede mirar aún al pensador más liberal que niega la existencia de la verdad de la moral absoluta. Véalo cuando es engañado por un consejero financiero o cuando es tratado ásperamente o cuando su auto es accidentado por otro conductor o cuando el perro de su vecino arranca las flores de su jardín. Este dice, ¿cómo se atreve a hacerme eso? ¿Cómo se atreve a mentirme? No puedo creer que me hiciera eso. Ellos deberían haber pensado mejor, ahora deben pagarme. Al decir esto, está probando que un sentimiento de justicia está incrustado en su corazón. Eso se llama conciencia. Romanos, capítulo 2, versículo 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La conciencia es la evidencia interna o luz. Pero la segunda evidencia en este juicio que estamos tal vez pensando es la existencia de Dios en la naturaleza o la creación. La llamamos a esto luz externa. Esta incluye evidencia externa, tal como las aves, los árboles, las estaciones, las órbitas de los planetas y la luz del sol, la complejidad de la creación y la inmensidad de la creación. Aún los científicos seculares y gente académica están comenzando a admitir la idea de diseño dentro de la creación. Déjeme citar muchos autores seculares. Escuche bien. Uno decía así: imagine una máquina con miles de diales representando cada aspecto de la constante gravitacional, la carga de los electrones, la masa del protón y así sucesivamente. Cada dial tiene la mayor cantidad de dispositivos posibles, y aún el más leve cambio haría un universo donde la vida no fuera posible, aun cuando cada dial esté colocado en el valor exacto para sostener la vida. Otro científico dice, no tenemos idea de por qué el poder de las fuerzas están finamente sincronizadas y sintonizadas para sostener la vida. Otro científico dice, no soy una persona religiosa, pero puedo decir que el universo está diseñado muy bien para la existencia de la vida. Tal vez es simplemente porque, como Freeman Dyson, un reciente ganador del premio Templeton, escribió así, el universo en algún sentido debe haber sabido que íbamos a llegar. Sí, lo supo, porque había sido creado y completado y terminado en forma adulta. Un hombre y una mujer totalmente crecidos fueron creados. Sus nombres, Adán y Eva. ¿Y sabe qué? Dios lo creó todo en 6 días. Nunca es la palabra hebrea para día, cuando va acompañada de un adjetivo numérico tal como el tercer día, el segundo día, el primer día, usado figurativamente. Nunca en el hebreo del Antiguo Testamento son los términos noche y día usado figurativamente. Estos términos se usan siempre literalmente. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 11 declara, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De manera que el hombre fue hecho para trabajar 6 días y descansar en el 7º día, porque en 6 días creó el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el 7º día. A menos que los días de igual duración sean intencionados, esta ilustración y mandato serían absolutamente sin significado.
Este registro de las Escrituras nos dice que Dios creó todo esto. David escribió en Salmos capítulo 33, versículo 6, «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos». Salte ahora al versículo 9, dice, «Porque él dijo, y fue hecho». ¿Qué nos sugiere esta evidencia? Hasta un astrofísico recientemente dijo, «El universo parece hecho justo a la medida para mantener la vida». Sostenemos que estas verdades son manifiestas. Hay un creador. Pero nos preguntamos ahora, ¿qué es lo que el hombre naturalmente hace con esa verdad manifiesta? ¿Sabe qué? La encierra. Mire la última frase del versículo 18 en Romanos capítulo 1. Romanos 1:18 dice, en su última parte, que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, acallan la verdad con el objeto de ocultar sus pecados. Esto es lo que está haciendo la humanidad. No progresan en entendimiento. Pablo dice más adelante en el versículo 21b, su necio corazón fue entenebrecido. Sus corazones son entenebrecidos por su ataque contra la verdad. Déjeme hablar ahora un poco de la evolución. Los evolucionistas dicen que el hombre evolucionó como un animal de los animales y de allí con el tiempo se desarrolló y progresó intelectualmente hasta el punto que sintió un impulso de adorar algo. Fue allí donde tomó un palo e hizo un ídolo y así empezó la religión. El hombre, sin embargo, siguió progresando en su iluminación hasta que el hombre moderno se dio cuenta que él mismo era Dios. Comenzó como un animal y ahora vive como Dios. Esto es lo que dice la evolución. Ahora déjeme hablar de la creación. Sin embargo, el registro del hombre, como se nos da en Romanos capítulo 1, dice que está ocurriendo exactamente lo opuesto a lo que dice la evolución. Donde la evolución dice que el hombre empezó como un animal y progresó hasta llegar a ser su propio Dios, Pablo declara que el hombre fue creado en la imagen de Dios y que se va desviando para vivir como un animal. El hombre simplemente no quiere admitirlo, eso es lo que está pasando. Romanos capítulo 1 da los resultados del hombre y las sociedades a la larga que negarán estas verdades manifiestas. Dos de las verdades más profundas que usted podría saber y que son tan diferentes de lo que usted observa alrededor suyo son: hay un Dios y yo no soy Él. Estas son dos verdades profundas. Alguien en nuestra iglesia me envió esta historia. La leyenda dice que un día un grupo de científicos se reunieron y decidieron que el hombre había progresado tanto que no necesitaba su Dios primitivo. Entonces tomaron a un científico y le llevaron para decirle a su Dios que ya no lo necesitaban más. El científico caminó hacia Dios y dijo, hemos decidido que no te necesitamos más. Estamos ahora en un punto que podemos clonar personas y hacer otros muchos maravillosos milagros. ¿Por qué simplemente no te vas? Dios escuchó al hombre pacientemente y amablemente, y después que éste terminó de hablar, Dios dijo, ¿qué es esto? Digamos que tenemos un concurso para ser un hombre. A lo cual el científico replicó, bien, grandioso. Pero Dios añadió, ahora vamos a hacerlo tal como lo hice en los tiempos viejos de Adán. El científico dijo, no hay problemas. Se arrodilló y agarró un puñado de tierra. Dios le miró y dijo, no, tú ve y consigue tu propia tierra. ¿Se dan cuenta? Dios es un Dios creador y el hombre no lo puede hacer. No solo vemos en este, como hemos llamado, juicio, las evidencias, sino también la culpa. Entonces,
¿qué hace un iluminado hombre con la obvia verdad manifiesta? Pablo nos dice que él la inmoviliza, la mantiene oculta, la aprisiona e intenta amortiguarla. Déjeme darle dos cosas que la humanidad revela por aprisionar la verdad. Primero, tome nota si usted puede, el ser humano revela su odio natural hacia la soberanía de Dios. Esto es lo que la humanidad revela por aprisionar la verdad. ¿Por qué el hombre no puede tan solo mirar alrededor y decir, sí, debe haber un creador? ¿Por qué no podemos hacer eso? Es porque si hay un creador, entonces el hombre es responsable de rendir cuentas. Y el hombre no quiere limitaciones. Vayamos de regreso al primer hombre y mujer, Adán y Eva. De acuerdo al relato en Génesis capítulo 2, se les dijo que podían comer de todo árbol del huerto, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Adán y Eva fueron con aquella única limitación responsables por sus acciones. Dios les advirtió, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oh, ese árbol molestaba a Adán y a Eva. Concuerdo con Boyce, que dice, ese árbol llegó a ser una ofensa para ellos. Ese árbol estaba parado como una limitación a su deseo personal. Representaba algo que a ellos no les estaba permitido hacer. Hasta ahí lo que dice Boyce. Hubo 1.000.000 de cosas que podían hacer. Hubo cientos de cosas que podían comer. Pero se les dijo que no podían hacer una cosa. Y eso significaba que Dios era el amo y soberano, y ellos debían ser súbitos obedientes. Ahí está el problema. Luego, la serpiente se deslizó en la escena y dijo, «¿Sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? No más un soberano Dios, sino soberanos dioses». De la misma forma hoy, el hombre odia la regla de Dios porque no quiere rendir cuentas. Quiere estar ilimitado y libre en su pecado. Quiere un Dios menor, más sumiso, o simplemente no tiene que tener a Dios. Estamos pensando en dos cosas que la humanidad revela por aprisionar la verdad de Dios. Primero, un odio natural hacia la soberanía de Dios. En segundo lugar, el hombre revela que en su corazón hay una rebelión natural contra la santidad de Dios. Santidad significa estar apartado. Un Dios que es santo nos recuerda que nosotros no somos santos, que somos pecaminosos. Nada ofende más a un hombre pecador que el recordatorio de que es pecador. Después que Adán y Eva pecaron por desobedecer a Dios, se escondieron. Luego, ellos admitieron ante Dios que estaban avergonzados y no querían estar cerca a Él por su santidad que confrontaría su pecado. Usted podría decir, pero el ser humano parece ser tan religioso. Ha inventado un gran número de religiones con confesiones, penitencias, deberes y mecas para encontrarse con este santo Dios. Ha inventado un gran número de santuarios para un gran número de dioses. Amigos y amigas, las religiones del mundo no son intentos para buscar a un santo Dios, son intentos para acercarse a Él. El hombre crea rituales, ceremonias y sistemas de buenas obras, no porque está buscando a Dios, sino porque está huyendo de Él. Aquel que verdaderamente viene a Dios sabe que no tiene nada para ofrecer a este ser ofendido, santo, soberano y furioso Dios. Viene a Él pidiendo nada más que misericordia y perdón. Pero ahora estamos llegando al veredicto. ¿Y sabe cuál es el veredicto? Culpable sin excusa. Sin embargo, porque el hombre rechaza las evidencias de la creación y la conciencia, Pablo continúa y dice en el verso 20 de Romanos capítulo 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, o percibidas, tal como soberanía y santidad. Pero seguimos la lectura y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Aquí está el veredicto, escuche bien. De modo
que no tienen excusa. Son culpables, no tienen excusa, están literalmente sin defensa legal. Así que los millones en África que nunca han oído el Evangelio son culpables. Los millones en China que nunca han oído el Evangelio son culpables. El gran número en América que nunca han oído el verdadero Evangelio están sin excusa. Los millones en la India que nunca han oído el Evangelio y el nombre de Cristo están sin excusa. ¿Por qué? Pablo ha explicado la verdad manifiesta que se niega en todo el mundo. El ser humano adora palos y cepas en vez de buscar el rostro del Creador. La Biblia deja claro que Dios juzgará a la gente por lo que hicieron con lo que supieron. F. Bruce lo dijo de esta manera: Dios juzgará a los no cristianos por la luz que les fue disponible, no por la que no les fue disponible. ¿Cuál fue esa luz disponible para todo el mundo, en todos los tiempos? La luz interna de la conciencia y la luz externa de la creación. Esas fueron las luces. Todos ellos no tienen excusa. Y no olvide que Pablo está escribiendo a los romanos. No tenían iglesia, ni Biblia, tampoco evangelio, ni predicador, y aún así no tuvieron excusa. Déjeme llevarlo a una aplicación, a verdades universales y eternas. A manera de aplicación, déjeme darle 3 verdades universales y eternas. Primero, cuando la conciencia es humilde, ésta declara: soy pecador. Esta es una verdad universal y eterna. En segundo lugar, cuando la naturaleza es apropiadamente observada, ésta declara: hay un Creador. En tercer lugar, el Creador un día juzgará al pecador, no en base a lo que éste no sabía que rechazaba, sino en base a lo que sabía y rechazó. Lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. El Creador un día juzgará al pecador, no en base a lo que éste no sabía que rechazaba, sino en base a lo que sabía y rechazó. Usted podría decir: pero creer en la creación tal como se nos muestra en Romanos capítulo 1 y Génesis capítulo 1 demanda fe. ¿Sabe qué? También demanda fe creer en la evolución, así como en cualquiera de las 80 teorías del origen de la humanidad que han dado vueltas en este país desde 1808. Pero si usted piensa que Génesis capítulo 1 demanda mucha fe, usted no ha visto nada aún. Si cree que es tirado de los pelos creer que Dios creó un hombre del polvo y una mujer de la costilla de aquel hombre, nunca creerá que Dios levantará los cuerpos de todos los creyentes muertos que ya hayan regresado al polvo en el arrebatamiento de la iglesia. Millones de cuerpos que hayan regresado al polvo en un momento resucitarán de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Si usted tiene problemas con un hombre formado del polvo, ¿cómo creerá en millones de personas resucitados del polvo? ¿Cómo lo hará? Y si usted tiene problemas para creer que esta tierra fue creada por su palabra, nunca creerá que la próxima tierra será creada por Dios. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 nos habla acerca del fin de los tiempos y el comienzo de la eternidad. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Si tiene problemas con la creación de este mundo por mano de Dios, nunca creerá que Él puede crear el siguiente mundo. Pero, así como Él creó este mundo, mi amigo, Él cumplirá su palabra y creará el siguiente mundo. Y en ese nuevo mundo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 21 versículos 4 y 23 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Para aquellos que han recibido al Cordero de Dios, un día verán al Cordero cara a cara. Eso no ocurrirá en esta tierra, que será destruida
¿sabe qué ocurrirá en la nueva tierra? La cual será creada para toda la eternidad. La nueva tierra será iluminada por la luz del Cordero, quien es nuestro soberano, santo y salvador. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén.